Y el primero que voy a romper es este antagonismo entre marxismo y capitalismo, ¿ok? Pues obviamente, digo, para empezar, capitalismo es una teoría económica, el marxismo, en fin, puede ser una doctrina filosófica, pero también además es una crítica a la economía política del capital. Entonces, ni siquiera están en la misma línea, por decirlo así, pero mucha gente los pone como, o eres capitalista o eres comunista. Y no es tan simple como tal. Para ello les voy a tener que explicar un poquito sobre Hegel también, sobre la idea de dialéctica, que lo he platicado bastante, pero es que sin dialéctica la verdad es que no se entiende nada del trabajo de Marx. Entonces es fundamental. Les voy a enfocar esto en lo bien que Marx habló del capitalismo. Digo en general, ¿eh? O sea, me parece que el libro entero del Capital, los tres tomos, hay muchas alabos y muchos comentarios sumamente positivos sobre lo que ha logrado el capitalismo y lo que es el capitalismo en la historia de la humanidad. A fin de cuentas, recuerden que el pensamiento de Marx es tratar de acercarnos a la realidad material del mundo. No es como quisiéramos que fuera o un ideal que debería de ser, es cómo es. O sea, qué es lo que realmente está sucediendo, cuáles son las cosas que realmente pasaron, cuáles son los motivos materiales, cuáles son las condiciones por las cuales se provocan los movimientos históricos. Y no estar moralizando y diciendo esto está bien, esto está mal y deberíamos de hacerlo, ¿no? Claro que hay una serie de críticas en el sentido de que los sistemas como tal presentan algunas incongruencias que tienden a resolverse con el tiempo, y esto es un poco la reivindicación del trabajo de Hegel, de la idea de la dialéctica de la historia y cómo estos procesos históricos antagónicos se resuelven, se superan a sí mismos y llegan a provocar superaciones históricas o procesos de Ausscheidung, ¿no? Que es la integración con superación, que vulgarmente se llama como síntesis. Pero bueno, les voy a leer un par de textitos. Sé que está en portugués, seguramente lo van a entender, pero de todos modos se los voy a leer en español para que quede más claro, ¿no? Primero aquí hablando sobre la burguesía. La burguesía históricamente tiene un papel extremadamente revolucionario. La burguesía, siempre que obtuvo el dominio, después de las relaciones feudales, patriarcales o idílicas, despiadadamente rompió los lazos feudales heterogéneos que ligaban los hombres a los otros que eran superiores naturales, y no dejó ningún vínculo entre un hombre y otro más allá del estéril pago en dinero, que es bastante insensible, ¿no? Vamos a desglosar esta frase específicamente. La burguesía, cuando hizo la revolución, o sea, cuando separó el Estado de la Iglesia, por decirlo así, rompió estos lazos entre hombres y sus supuestos superiores naturales. O sea, los reyes, los que eran tocados por Dios, los que tenían un derecho ancestral al dominio. ¿Sabes? El dominio de los reyes, el dominio de las sociedades feudales fue superado por la burguesía. La burguesía, en su papel revolucionario, separó el Estado de la Iglesia, separó los que tenían derechos naturales a una superioridad divina, y lo que dejó en su lugar fue la relación entre personas solo a través de esta cosa insensible que es el pago por dinero, que es rompió las relaciones anteriores feudales, patriarcales e idílicas y dejó en su lugar una relación a través del dinero, del intercambio de dinero. Pero la burguesía tiene un papel revolucionario histórico muy importante, ¿no? De hecho, continuando, ahogó los éxtasis más celestiales del fervor religioso, del entusiasmo caballerístico y de los sentimientos filisteos en las aguas heladas del cultismo egoísta, ¿no? O sea, superaron la religión, el caballerismo, los filisteos, y los sustituyeron por un individualismo, un culto al ego, un culto al individuo, ¿no? Es importante entonces hablar que primero, aquí Marx lo que está haciendo es un cumplido a la sociedad o a la clase burguesa como una clase que es una clase revolucionaria. Digo, obviamente en su momento histórico fue una clase revolucionaria, ¿no? Hoy también es bastante común que veamos que mucha la clase burguesa tiene un papel reaccionario, no revolucionario. Lo que quiere hacer es conservar las posiciones de poder y las relaciones de dominio que son características de la sociedad capitalista en la que vivimos hoy en día. Pero Marx reconoce que la sociedad burguesa tuvo un papel profundamente revolucionario en su momento. Y obviamente una vez que llegó al poder, pues ya no lo quiso soltar. Y ahora está como antagonizando el proceso natural de la historia en superar esas contradicciones, y se quedó aferrado a la idea de no, ya superamos aquellas relaciones que eran falsas, que son las relaciones del hombre superior por la iglesia o el hombre superior por porque viene de una casta o de una sangre más valiosa o es hijo de un rey, y ahora simplemente respetamos las relaciones que se dan a través del dinero, ¿no? Obviamente lo que no entienden es que esas relaciones a través del dinero tienen sus propias contradicciones, que también van a ser superadas con el tiempo. Eso es lo que nos dice la dialéctica, ¿no? Algo más continuando por lo mismo, y esta es otra de las fases más famosas de Marx, entonces es importante contextualizarla, hablando sobre un tema similar. Todas las relaciones firmes, sólidas, con su serie de preconceptos o antiguas opiniones, fueron barridas. Todas las nuevas se tornaron anticuadas antes aún de que se pudieran solidificar. Todo lo que es sólido se derritió en el aire.
todo lo que es sagrado se volvió profano y el hombre es finalmente compelido a enfrentar su modo sensato, no, enfrentar en un modo sensato sus condiciones reales de vida y las relaciones con sus semejantes. ¿A qué se refiere? Todas aquellas relaciones simples, firmes y sólidas que se contaban en la época feudal, o sea, es la metanarrativa de la religión, ¿no? Existe una moral buena dictada por la iglesia, existe un bien y mal, existe una serie de relaciones que están preestablecidas y más bien constituidas por la metanarrativa religiosa, se fueron derritiendo. Y todas estas relaciones fueron sustituidas. De hecho, gran parte del valor de la revolución burguesa de separar el Estado de la iglesia y desmistificar la narrativa religiosa fue justo lo que dice al final. Obligó al hombre al enfrentarse de modo sensato a sus condiciones reales de vida y a sus relaciones con sus semejantes. Porque antes a través de la iglesia se justificaban las relaciones de dominio porque supuestamente había un orden divino de las cosas. Casi siempre que nosotros encontramos estos discursos reaccionarios donde la gente trata de reivindicar un discurso religioso para justificar el orden de las cosas, es por eso se le llama reaccionario, porque quiere regresar a un orden anterior de la razón, siendo que esto se superó en la revolución burguesa, en los movimientos liberales, en la creación del capitalismo, en la separación de la iglesia del Estado. Es decir, no existe tal cosa como un mandato divino que justifique a un rey o un dios o un sacerdote o un papa o un cura, un tipo de orden preestablecido, natural, que no se puede cuestionar, ¿no? Todo eso se derritió con la revolución burguesa. De nuevo, esto es mérito del capitalismo, esto es mérito de la revolución burguesa, esto es mérito de la burguesía. Ahora nos vemos obligados a enfrentarnos a nuestras condiciones reales de vida, pero en un sentido material. O sea, como ya no existe la metanarrativa de Dios en el sentido de, obviamente hay gente que todavía lo justifica, ¿no? Como Dios escribe de manera misteriosa o Dios actúa de manera misteriosa, que es gente que está tratando de justificar algún tipo de naturalidad de sus condiciones a través de una metanarrativa religiosa, lo cual no tiene sentido. Ya superamos eso, ya sabemos que eso no es real. Entonces, nos tenemos que enfrentar a la realidad del mundo fríamente y decir, puta, nací en África. Nací mujer, nací negra y nací con SIDA porque mi mamá fue violada. O sea, te tienes que enfrentar a ese mundo real, crudo, con una frialdad que gracias a la revolución burguesa ya no está escondido atrás de un mito religioso de te tocó así porque Dios escogió esa vida para ti, ¿no? Eso es otro de los méritos, otro de las grandes victorias del capital, de la separación del Estado y de la Iglesia, que es el paradigma anterior del feudalismo al capitalismo, por decirlo así, ¿no?